mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días platicamos uno de los temas importantes en la agenda pública. Ahora nos toca revisar los avances, si los ha habido, y los retrocesos, también si los ha habido, en el sistema de salud a nivel federal. Promovidos como la solución a los problemas que presentaba nuestro sistema de salud, la implementación del IMSS Bienestar y la puesta en marcha de la megafarmacia del bienestar no han terminado por cuajar. Esta última apenas logró surtir el 10% de las recetas. ¿En qué ha fallado la modernización de nuestro sistema de salud? Tras un recorrido por el Hospital Rural Río Grande en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un sistema de salud de primer orden. Ese día de agosto del 2019 anunciaba 4 mejoras al sistema, entre las que destacaban el abasto y distribución de medicamentos y la solución a las carencias de médicos y enfermeros, entre otras. 2 años después, en 2021, el gobierno federal elevaría la apuesta, al dar a conocer que se buscaba un sistema similar al de Dinamarca, en donde se prioriza la prevención de enfermedades, así como la promoción de la salud. Para el 31 de agosto del 2022, era publicado el decreto por el que se creaba el IMSS Bienestar, el cual debería comenzar operaciones el 21 de marzo del presente año en 23 estados del país. De acuerdo al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, en febrero del presente año se contabilizaba la inversión de 4,386 millones de pesos en la remodelación, rehabilitación y el equipamiento en 1,333 quirófanos de las 23 entidades que se acogieron al programa. El IMSS Bienestar es un organismo público descentralizado que estará operando tras la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Tras una reunión entre los gobernadores de las entidades en donde hay el IMSS Bienestar y el presidente López Obrador, se acordó que en los primeros días de septiembre opere en su totalidad este esquema de salud. ¿Serán suficientes 3 meses para que el IMSS Bienestar comience a operar al 100%? ¿Tienen los mexicanos el sistema de salud que merecen? Bueno, estas son las preguntas que nos plantea la directora de RR Noticias, Tere Garay, esta mañana en esta cápsula de contexto. Muchas gracias, Tere Garay, por esta cápsula. Bueno, pues se refería justamente a la reunión que tuvo el presidente el lunes con los gobernadores del partido Guinda, que decidieron acogerse a este modelo de IMSS Bienestar. Y dicen los que ahí estuvieron presentes que hubo un fuerte jalón de orejas y el presidente regañó a los gobernadores porque este esquema no está listo. Ahora el tema es, también como lo dice Tere, en 3 meses habrá el tiempo suficiente para hacer lo que no se hizo durante todo un sexenio. Conste que es pregunta, lo dejo ahí en el aire. Oigan, para platicar de este tema, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. A la distancia te saludo esta mañana, mi querido Víctor Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel, muy contento de estar en esta que es la mesa de análisis político más escuchada de Querétaro. Gracias, Víctor. Será el segundo al bat, don Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Muchas gracias por estar aquí. Perdón, Juan Luis Iñiguez, ¿cómo estás? Buen día. Don Ángel, muy contento de estar en RR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Jorge Luis Montes, cerrarás las rondas el día de hoy. ¿Cómo estás? Cómo no, con mucho gusto. Bien contento aquí siempre, Ángel. Gracias por acompañarnos el día de hoy a los 4. Y bueno, vamos a empezar justamente con esta circunstancia. IMSS Bienestar, Víctor Cuevas, ¿lograrán en 3 meses ponerlo a tono? Pues mira, lo que no se logró en estos 5 años que llevan de gobierno, casi 6, no se puede lograr en 3 meses, porque al final el problema es de fondo, y de fondo es que gobiernan a partir de ocurrencias. Se la pasaron gobernando a partir de los caprichos presidenciales, pero sobre todo se la pasaron gobernando teniendo un total repudio a la ciencia, a la profesionalización, a la administración pública eficiente, porque en general la marca de la Casa de Morena fue el 90% de la ineficiencia y el 10% de la lambisconería para con el presidente López Obrador. Y a las pruebas nos remitimos. Han sido 3 los intentos de transformación del sistema de salud y en todos han fracasado. No hay un solo caso de éxito o de buenas prácticas que le podamos reconocer a los diferentes intentos que han tenido desde el gobierno federal por generar un sistema de salud a la altura de lo que merecemos los mexicanos.
Muchas gracias, mi querido Víctor Cuevas. Bueno, voy ahora contigo, Sergio Camacho. ¿En 3 meses se lograrán su cometido? No, pues definitivamente coincido, es imposible, Ángel. El sistema de salud, como muchas cosas en nuestro país, es un asunto que sigue siendo un pendiente muy importante, ¿no? Y bueno, definitivamente el IMSS Bienestar, por decreto o por mandato presidencial, no puede venir a ser la solución. Evidentemente podría ser parte de un proceso y parte de una serie de soluciones que, si estuviesen bien planteadas, conciliadas y sobre todo estudiadas y que fuesen posibles, bueno, pues definitivamente estaríamos en el camino para algo, ¿no? Pero parece que de repente el presidente en este giro del INSABI al IMSS Bienestar da ese golpe de timón, y parece que por instrucción a tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, que representa a Zoe Robledo, como a los gobernadores, les dijo: aquí está la oportunidad para que lo hagamos mejor, pero sin realmente, porque no se documentó ninguna serie de estrategias para poder mejorar, ¿no? Se están presumiendo ahorita las inversiones que se han realizado, los pocos avances o muchos, porque también, como hablabas ahí de la lambisconería, bueno, los gobernadores han estado presumiendo que según en los 23 estados inscritos ha habido avance. Entonces, bueno, hay muchos diferentes colores o texturas en esto. Lo cierto es de que sí no estamos con Dinamarca, ni lo vamos a estar en 3 meses. Bien, muchas gracias, Sergio. Te lo pregunto también, Juan Luis, ¿3 meses son suficientes? Bueno, mira, Ángel, yo soy un agradecido participante de este programa, pero también soy un fan y escucho constantemente en este programa algunas opiniones que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, tu visión de que existe un AMLO bueno y un AMLO malo. Para mí, me parece que el AMLO bueno pues se acabó, si es que hubo, pues el día que le pusieron la banda presidencial y gobernó el otro, porque se ha convertido en una máquina de decir tonterías. Y mira, este asunto de lo de Dinamarca, pues bueno, si tuviéramos un pueblo mucho más crítico, pues estaría furioso de recibir esta promesa fallida de su jefe del Ejecutivo. Y uno de los disparates, sin duda, más graves que se han dicho en este gobierno. Y ustedes, los que me escuchan, pues saben que es mentira. Y aquí venimos a hablar con argumentos verídicos. Entre 2019 y 2022, el Instituto para el Bienestar recibió 545,900 millones de pesos. Imagínense ustedes qué hubiera sido de este dineral si hubiera sido administrado por las manos correctas. Muchas gracias, Juan Luis Iñiguez. 3 meses son suficientes para poner a tono a IMSS Bienestar, Jorge. Yo creo que en estos últimos 3 meses se va a seguir avanzando en el tema de salud como se ha venido avanzando. Recordemos que, por ejemplo, por 20 años antes de esta administración, el ISSSTE no tuvo creación de nuevas plazas para formar especialistas. Se dejó abandonado el sector salud. Recordemos también que el gobierno federal ha rescatado 90 hospitales que el PRI y el PAN dejaron abandonados durante los sexenios anteriores. Se va a seguir avanzando, insisto. Ha habido, ante el cambio de la política en materia de salud, se han tocado intereses de farmacéuticas, amigas del PRI y del PAN, y ha habido bloqueos importantes al sector. Por ejemplo, cuando se planteó hacer la Universidad Benito Juárez en Ezequiel Montes, en mi municipio, Francisco Domínguez bloqueó sistemáticamente la creación de ese plantel educativo. Se votó en contra del artículo 4 constitucional en la Cámara de Diputados, donde se establecía el sistema de salud gratuito. Lo votó en contra Felifer y los diputados federales de Acción Nacional. Yo estuve ahí, nadie me lo cuenta. Bien, muchas gracias, Jorge Luis Montes. 7:46 es la mesa de análisis político de RR Noticias. Nos contaba Tere Garay en la cápsula de introducción, y me parece que es interesante que lo retomemos, hecho de que pues ha habido varios intentos para modernizar justamente el sistema de salud. Decía Juan Luis, se le destinaron más de 500,000 millones de pesos a el Instituto de Salud para el Bienestar, y luego descubrieron que no funcionó, y entonces pues ya lo cerraron y comper, y ahí nos vemos, y entonces mandaron a la basura 500,000 millones de pesos. ¿Cómo le hacemos, Víctor Cuevas? Pues fíjate, mi estimado Ángel, que en esta ocasión estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Luis Montes, porque además nos da la razón. Dice expresamente, se va a seguir avanzando como se ha venido haciendo. Pues es justo lo que dijimos Sergio Camacho, Juan Luis Iñiguez y tu servidor. En estos 5 años no avanzaron, retrocedieron, y es lo mismo que va a seguir sucediendo en estos 3 meses, porque al final, con la desaparición del Seguro Popular, que era una política pública eficiente, se quedaron 30 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, sin seguridad social. Y eso incrementó en un 30% el gasto de los hogares en materia de salud. Con políticas como esa, lo único que están demostrando en Morena es que son profundamente retrógradas y completamente contrarios al bienestar social
de la población. Por eso, gobiernos municipales como el de René Mejía tuvieron que entrarle al quite sin ser responsabilidad del gobierno municipal la salud para crear una clínica con medicamentos gratuitos que atiende a más de 21,000 personas para ayudarles un poquito a esos 30 millones de mexicanos que se quedaron sin Seguro Popular porque Andrés Manuel López Obrador lo desapareció. Ahora, gracias, mi querido Víctor. Tampoco es que el Seguro Popular fuera una cosa maravillosa y también con sistema de salud, con un esquema de los países nórdicos. Pero lo que yo he dicho aquí, es que el niño, fíjate que tiene una uña enterrada, pues ampútenle el pie. O sea, pudimos haber trabajado en el hecho de mejorar lo que estaba mal, en vez de tirar a la basura los esfuerzos que ya estaban, empezar desde cero y descubrir que tampoco funcionó. Sergio Camacho. Así es, Ángel, y precisamente este mismo comentario se hacía la semana pasada, ¿sí? ¿No? En otras cosas, ¿no? El presidente, cuando llega el diagnóstico que hace, que encuentra, pues en el sentido de que algunas cosas tal vez hayan avanzado, algunas cosas tal vez también tenían pues, puntos de mejora, horas de mejora, efectivamente existía la corrupción, la impunidad y muchas cosas, y el presidente en su visión decidió jalar a un extremo las cosas, ¿no? Amputando, cortando, cambiando cosas de tajo. Definitivamente en ese proceso pues tal vez faltó una mayor autocrítica, una mayor evaluación de las condiciones actuales, viendo por el servicio de salud que vemos y el estatus que prevalece ahorita y todavía hace 1 o 2 años, pues es donde más del 50% de la población no utiliza los servicios públicos, ¿no? Prefiere los consultorios adyacentes a farmacias o consultas privadas que son de mucho mayor costo, y bueno, finalmente los usuarios, incluso quienes son y quienes no son derechohabientes, bueno, pues dicen que falta accesibilidad, que hay una mala calidad en los servicios, hay escasez de personal y que hay una insuficiencia en los medicamentos, ¿no? Y esto hace que no se vaya a los servicios públicos. Bueno, pues entonces, en base a esos parámetros que vienen de la encuesta nacional de salud y nutrición que tiene el gobierno federal, que realiza el gobierno federal, es de donde tiene que estar realizando los diagnósticos y los ataques, no nada más estar generando jalones de las ideas de un lado para otro, más en temas ideológicos y políticos que en situaciones reales. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Iñiguez. Mira, el problema de fondo es la ingenuidad de creerle a los que no saben gobernar. Me parece claramente que compararse ridículamente con acontecimientos como la guerra de independencia, la reforma y la revolución, pues bueno, los deja justamente expuestos en lo que verdaderamente son como movimiento. En Morena no hay evidentemente a quién creerle, y como a Claudia no le alcanza para prometer una quinta transformación, pues nos tenemos que conformar con un segundo piso de la cuarta. Me parece absolutamente ridículo, y en materia de salud, pues esto por supuesto que va a pesar, porque evidentemente tenemos comprometida la vida de muchos mexicanos, porque no hay más que criterios ideológicos con los que se gobierna, y si tienes torcida la visión de cómo gastar el dinero con una visión absurda de la austeridad, pues evidentemente no va a haber presupuesto que llegue verdaderamente a satisfacer las necesidades de salud de los mexicanos. Tienes toda la razón, para nadie es un secreto todo este San Quintín que se hizo con el asunto de los medicamentos, donde luego los laboratorios terminaron ahorcando al gobierno en este intento falaz por tratar de controlar desde la Ciudad de México hasta las cajas de aspirinas que se repartían allá en Yucatán, por mencionar un caso. ¿Cómo estamos el día de hoy en el tema de salud, Jorge Luis Montes? Yo insisto, Ángel, compañeros, que ha habido avances muy importantes. Por ejemplo, del 2019 al 21, de 8,000 plazas se aumentó a 14,000 plazas de médicos especialistas en formación. 3,000 millones de pesos aumentó el gobierno federal para formar médicos especialistas. Se rescataron, también repito, 90 hospitales que habían abandonado las administraciones anteriores del PRI y del PAN. Hay nuevas escuelas de medicina, nuevas escuelas de enfermería. ¿Cuál fue la realidad cuando el gobierno de la 4T toma la administración? Pues que solamente hay 0.9 médicos especialistas por cada 1,000 habitantes, y cuando debe haber 3.5. ¿Por qué la gente cuando va a un hospital público tarda mucho en recibir una cita? Pues porque hay un problema estructural de formación de médicos, y eso no se resuelve en un sexenio. Ese es un problema que viene de años. Perdón por los compañeros del PRI y del PAN que se molestan que hablemos del pasado, pero es una realidad que hoy nos tiene en la situación que la 4T está resolviendo de fondo. Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Vamos ahora a más del contexto de la mesa esta mañana con Tere Garay.
El 23 de febrero del 2023 era inaugurada la llamada Megafarmacia del Bienestar, con la cual se garantizaría el abasto de medicamentos y, de acuerdo al secretario de Salud, Jorge Alcocer, se convertiría en la megasolución a la megacorrupción, ya que se tendría la capacidad de almacenar 286 millones de piezas de medicamentos. De acuerdo al informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos, de los 7.593 medicamentos solicitados del 29 de diciembre del año pasado al 20 de marzo del 2024, solamente se han entregado 648, además de que pueden pasar más de 2 meses entre que se solicite el medicamento y este es surtido. A pesar de los 2.700 millones de pesos que se ejercieron en su construcción, algunos especialistas consideran que esta no es la solución para lograr el abasto de los medicamentos. ¿Por qué no se ha terminado de concretar un verdadero sistema de salud que beneficie a todos por igual? ¿Será el IMSS Bienestar la solución que permita sumar a los servicios de salud a los más de 30 millones de personas que no tienen acceso a ella? ¿Es la Megafarmacia del Bienestar la solución al problema de desabasto de medicamentos? Pues vistos los resultados, yo adelantaría a decir que no, pero pues ustedes son los expertos y les pregunto a ustedes, señores, en la mesa. Decía Tere, gracias Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto, que decía el doctor Alcocer que, por cierto, pues lo descongelan cada determinado tiempo, porque pues tenemos ahí un secretario de salud semi-ausente, a veces sale, a veces no. Él mismo le dijo al presidente López Obrador, cuando él le pidió ser secretario de salud, dijo, es que a mí no me gusta esa grilla de la política, pero a mí déjame en el tema de investigación y ahí si quieres pues luego salgo, y a veces sí y a veces no. Pero bueno, en fin, retomando el asunto, decía Tere que en dicho del doctor Alcocer, esta megafarmacia sería la megasolución a la megacorrupción, pero me parece que fue una mega decepción. ¿O cómo lo ves, Víctor Cuevas? Completamente de acuerdo, mi estimado Ángel, y es que basta ver los paupérrimos resultados que ha tenido este elefante blanco que se construye a mero capricho presidencial, porque pareciera que en su ambición por pasar a los libros de historia pretende hacernos creer que la construcción de estos gigantes elefantes blancos va a ser el mecanismo a través del cual le vamos a estar agradecidos los mexicanos, cuando en realidad es que es puro cascarón vacío. Y cuando no han podido solucionar un problema tan sentido como lo es el abasto de medicamentos. Es tan grave el asunto que nuevamente los gobiernos municipales le tienen que entrar al quite. Por eso, la principal propuesta de René Mejía en materia de salud es garantizarles medicamentos gratuitos a hipertensos y diabéticos, porque es tal el desabasto que ya no solamente son los medicamentos contra el cáncer los que no se tienen abasto, sino inclusive ya hay personas que batallan para conseguir la insulina, que batallan para conseguir los medicamentos para controlar su presión arterial, y eso es gravísimo, porque la principal causa de muerte de los mexicanos son precisamente los problemas del corazón y los problemas causados por la diabetes. Y es tal el caso que gobiernos como el de René Mejía tienen que entrarle al quite para responder para lo que no pueden hacer en el gobierno federal, porque lo que sí pudieron hacer en este combate supuesto a la megacorrupción es generarle ingresos suficientes a proveedores del sector salud como para que se vayan a comprar una casa en Texas o un departamento en Miami, como lo hizo Chema Taub. Gracias, mi estimado Víctor Cuevas. Voy contigo, Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues, retomando los temas, está claro que ni todo lo anterior estaba mal, ni todo lo que se hace actualmente está bien. O sea, hay que reconocer los claros oscuros, los grises, los matices que hay en estos asuntos. Y definitivamente hay muchos, tiene que ver con muchas cosas. Decía Jorge Luis hoy el tema de los médicos. Sí, evidentemente hay una escasez de médicos y entonces nos pasamos a otro sector que también ha sido un tema de problema en México, ¿no? Que es la parte de la educación y cómo podemos generar una educación de calidad, una educación suficiente para que todos los mexicanos tengan la oportunidad de acceder a ella y mejorar su circunstancia de vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se está atacando la parte de la educación? ¿Qué se va a hacer con quien está siendo educado, ¿no? Porque se habla de la insuficiencia de médicos, pero bueno, por ejemplo, hablamos un momento de estos consultorios adyacentes a las farmacias, sí, que tienen una práctica bastante regular, que incluso, bueno, y ahí con un poco de delicadeza decirlo, que también genera riesgos también para la salud, ¿no? Con riesgos de una probable sobremedicación por los incentivos que se practica ahí. Entonces, vamos, el problema es multifactorial, y si dentro de estos muchos factores el propio gobierno no reconoce los errores que son propios y los aciertos que hayan sido el pasado, difícilmente vamos a encontrar una mejora sustantiva y constante. Gracias, Sergio. Juan Luis Iñiguez. Bueno, pues coincidir claramente con lo que ha dicho Jorge Luis Montes en esta mañana, porque mira, desde que yo me afilié muy chavito al PAN,
me enseñaron que nuestra lucha permanente no puede ser a favor o en contra de nadie. Y agradecerte también, sin duda, que no seas como Claudia Sheinbaum, porque tú sí ves y tú sí escuchas a tus interlocutores. Entonces, claramente lo que has dicho es correcto. No existe suficiencia en la parte de los médicos. ¿Por qué? Porque es cierto, está quebrado el puente entre los planes de estudio y las ofertas del mercado laboral, algo que tenemos que arreglar próximamente. Pero hablemos del tema de la distribución de los medicamentos. Eso sí le tocaba al gobierno de Morena. Entonces, como no hay forma de garantizarle a los inversionistas de la campaña de Morena, bueno, pues le parto la madre al sistema de distribución y permito que los amigos de los hijos del presidente pues hagan el gran negocio del sexenio. Eso es una vergüenza porque prometieron acabar con la corrupción. Bien, muchas gracias Juan Luis Íñiguez. Jorge Luis Montes. En Amealco yo creo que el problema principal es el ego de que uno de los 2.500 municipios va a ayudar a resolver el problema de salud en este país. Por eso va a desaparecer el PRI, no va a alcanzar el 3% y eso lo vamos a ver el 2 de junio. Es un tema complejo, sin duda, el tema de salud en nuestro país. Yo creo que la megafarmacia es parte de la solución. Recordemos que Mauricio Curi en mayo del año 2023 inauguró un centro estatal de distribución equivalente a la megafarmacia. Es una estrategia que en los hechos Curi nos da la razón, que funciona. Por cierto, criticó que en la administración anterior solamente se tenía el 50% de distribución de medicamento. Le da su llegue a Pancho Domínguez, que no logró resolver. Y repito las palabras que dijo Curi en ese momento ante el costo de la megafarmacia aquí en Querétaro. Lo más caro es no tener cosas como el agua, no tener energía, no tener buena movilidad. Lamentable las palabras del gobernador, que él mismo se critica ante la ineficiencia. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bien, vamos ahora a la ronda final. Es un hecho, si uno le pregunta, creo que todos tenemos un amigo, un vecino, un pariente, un familiar. Simple y sencillamente yo el domingo tengo un amigo que padece hipertensión y me dice, en el sistema de salud no están los medicamentos que yo necesito y yo tengo que sacar dinero de mi sueldo para tener que comprarme cada mes una caja de las pastillas que yo necesito. Y yo creo que esto que les platico no es una aguja en un pajar, no es una circunstancia inédita en el país. Creo que todos conocemos historias como esta que nos revela que, uno, el sistema de distribución de medicamentos es ineficaz con todo y su farmaciototota, cuando el día de hoy, pregúntenle a Mercado Libre, pregúntenle a Amazon y a todas las empresas que venden por internet, en vez de tener un centro grandotote, tienen varios chiquicentros a lo largo del territorio nacional para de ahí obviamente distribuir los medicamentos. Entonces, pues volvemos para atrás. Pero bueno, en fin, falta de medicamentos, citas prolongadísimas, se tardan meses y a veces hasta años para dar citas. Es una realidad que el sistema de salud en este país está colapsado y no se han resuelto los grandes problemas que habían. Pero bueno, es parte de la visión de un servidor. Ustedes, señores, tienen ahora mismo 1 minuto cada uno para dar su punto de vista final. Arranco contigo, Víctor Cuevas. Adelante, Víctor. Completamente de acuerdo, mi estimado Ángel. Y es que mientras la farmaciototota es una idiota de alguien que piensa puras idioteces, lo que nos damos cuenta es que hay un total desprecio por la salud de los mexicanos desde el gobierno federal y desde la Cuarta Transformación, porque sencillamente se empeñan en seguir cometiendo los mismos errores, tratando de concentrar en unas cuantas personas todo un sistema de salud tan complejo como lo es el mexicano, sin apostarle a las soluciones eficientes, reales y contundentes. Y me parecen muy atrevidas las palabras que dice Jorge Luis Montes, así es que vamos a ponerlo interesante. Yo lo reto, le apuesto a que acá en Amealco, eso que dice él, que es el ego lo que nos va a hacer ganar. Bueno, yo voy completamente convencido con que el triunfo va a ser para René Mejía Montoya el próximo 2 de junio y lo reto a que le apueste a ver si su candidata de Morena confía él en ella. Y viene la temporada de siembra de árboles, que sean 100 árboles los que patrocinemos quien pierda la elección. Bueno, ahí está, mi estimado Víctor Cuevas. Gracias. Don Sergio Camacho, 1 minuto, comentario final. Ángel, bueno, pues en el tema de salud, como en muchas cosas que, como comentaba, este jalón del péndulo que hace el presidente hacia un extremo, pues él consideró que para erradicar la corrupción había que cortar de tajo instituciones y desbaratar cosas que en algunos casos tenían avances interesantes. Ahí habría que notar y recordar que el principal incentivo de la corrupción es la impunidad.
y mientras prevalezca ella, la corrupción estará, a pesar de que se desbaraten o se mantengan o se creen nuevas instituciones. Y bueno, aparte del tema de combatir la corrupción mediante la impunidad, combatiendo la impunidad, bueno, pues el diagnóstico que decía que se tiene que hacer muy claro para ver cómo podemos atender desde la parte educativa, desde la parte de infraestructura, desde la parte logística, como comentabas, para la distribución de medicamentos. Son un montón de cosas que se tiene que poner de acuerdo el gobierno y que debe de pensar dejar de pensar que tiene la varita mágica para que por decreto pueda estar aliviando las situaciones. Ahorita estamos hablando de que lo que ya no va a ser el sistema de salud para como Dinamarca, en cómo va a terminar el IMSS Bienestar. Pero hace unos meses o semanas platicábamos del subejercicio en mantenimiento de los centros del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como muchas otras cosas que se han dejado de hacer por estar enfocadas en las cosas nuevas. Bien, muchas gracias, Sergio. Comentario final, Juan Luis Íñiguez. Pues increíble cómo ahora a quienes bendicen desde Palacio Nacional, pues bueno, por más corruptos que hayan sido, no importa, ya traen la bendición y entonces no solamente los apapachan, sino que los hacen candidatos. Aquí hay que recordar, por supuesto, cómo en la pandemia muchos políticos hoy apapachados por Morena vendieron a sobreprecio ventiladores que se requerían urgentemente para salvar vidas. Y es increíble el cinismo con el que ahora se manejan. 300,000 de los 800,000 compatriotas que fallecieron pudieron haberse salvado. A ellos, a los muertos de este régimen, pues un recuerdo sincero, pero también acompañando a nuestro pesar tendrá que venir un compromiso de que su muerte no quede en vano. Tiene que venir un gobierno con Xóchitl Gálvez que reivindique esas historias de dolor inmerecido para muchas familias que no debieron haber merecido un final tan triste. Muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Cierras la mesa esta mañana, Jorge Luis Montes. 1 minuto, adelante. Víctor, no te preocupes, va a llegar Sembrando Vida, el programa de reforestación más importante en Latinoamérica. Lo está promoviendo ya Santiago Nieto. Lo va a traer como senador de la República, que va a ser el próximo 2 de junio electo. Y hay que recordar en este último bloque que Querétaro ha decidido desde el INSABI no entrar al sistema, no firmar el convenio, ahora no entrar a IMSS y Bienestar, prefieren tener ellos los recursos para comprar directamente los medicamentos. Si la gente no tiene medicamento en el sector salud en Querétaro, es responsabilidad de la secretaria Pérez Rendón, la secretaria de Salud, y del gobernador Mauricio Curi. Recordemos, insisto, que Pancho Domínguez bloqueó hasta donde pudo la instalación de la Universidad Benito Juárez de Medicina en Ezequiel Montes. Feli Fer y todos los diputados del PAN votaron en contra de la reforma al cuarto constitucional, donde se establece la salud como un derecho totalmente gratuito. La gente está indignada por eso, reconoce las acciones que ha hecho Morena y por eso vamos a ganar el próximo 2 de junio con el respaldo de la ciudadanía. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. A los 4 quiero agradecerles mucho la oportunidad de hablar de este tema que sigue siendo pues uno de los asuntos más sensibles para buena parte de los mexicanos, que cada que se encuentran en un centro de salud, en alguna de las clínicas del Seguro Social, se encuentran con la novedad de que o no está el medicamento, o no está el doctor, o la cita que les pusieron pues es, en el mejor de los casos, y si sobreviven, para dentro de algunos meses o años. Gracias a los 4. Víctor Cuevas, te mando un abrazo a la distancia. Ahí queda la constancia que Jorge Luis le sacó la apuesta y de que ni siquiera sabe el nombre de su candidata de Morena en Amealco. Gracias, mi querido Sergio Camacho. Don Ángel, un gusto como siempre estar como cada miércoles en la mesa de análisis. Un abrazote para ti, para el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y todo tu auditorio. Y decirle a Víctor que yo sí le coopero ahí a lo de los árboles para la reforestada de Amealco. Ahora pues, muy bien, estupendo. Juan Luis Íñiguez con un bronceado increíble, chivermano. Pues mi estimado Ángel, un poco triste por esta derrota de las Chivas. Pues sí, un saludo a los americanistas, a don Mauricio Curi, a Tere Garay, a quienes saludé la semana pasada. Bueno, pues reconocerles que su equipo haya pasado a la final. Bueno, pero pues también el árbitro hizo su ayudita, así sí, es que claro. Saludos al señor árbitro, la porra lo saluda. Gracias, mi querido Juan Luis. Jorge Luis Montes, un abrazote. Muchísimas gracias, Ángel, como siempre, todos los miércoles aquí en esta mesa. Y como no, pues, por supuesto, saludos a mi compañera consejera estatal de Morena y candidata de Amealco, la maestra Luz, que va a ser presidenta municipal de aquel municipio. Bueno, muy bien, mi querido Jorge Luis. Gracias a los 4 por estar aquí esta mañana y nos encontramos dentro de 8 días. 8 y 6, regreso enseguida contigo.